Lo primero que queríamos lograr cuando llegamos al Fondo Verde para el Clima era que hubiera acceso directo a fondos para pueblos indígenas. Como saben, el Fondo Verde para el Clima es un mecanismo de la CMNUCC para financiar acciones de adaptación y mitigación para el cambio climático. Porque también los requisitos fiduciarios que tiene el fondo son muy elevados para una organización indígena local e incluso para una organización indígena regional. Lo otro que queríamos era que las voces de los pueblos indígenas estuvieran presentes en la definición de políticas dentro del Fondo Verde del Clima. También cuando se están aprobando los proyectos, queríamos que se tomara en cuenta a los pueblos indígenas a dónde se iban a implementar estos proyectos. Al final nos dimos cuenta de que en sí el fondo no tenía una salvaguarda específica para los derechos de los pueblos indígenas y comenzamos a incidir para que hubiera una definición de una política específica. Esta política de pueblos indígenas fue aprobada el año pasado en marzo. Actualmente ya hay una guía de implementación de esta política que está bien enfocada en todo lo que es consentimiento previo y informado, y ahora estamos dando seguimiento a otros procesos para la buena implementación y la participación del pueblo indígena dentro del fondo. El fondo es el mecanismo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde llega financiamiento para acciones de adaptación y mitigación. Se supone que el 50% de las acciones van a ser de adaptación y el 50% de mitigación. Actualmente no es así, están en proceso de tratar de equilibrar esto. El objetivo del fondo era llegar a tener $100 billones para acciones en países en desarrollo, ¿verdad? Esto definitivamente aplica a muchos países de América Latina, donde hay pueblos indígenas. Creo que para pueblos indígenas eso es importante. Y el punto es que hasta ahora el fondo solo ha recogido $9.7 billones. Entonces, todavía hay un déficit en cuanto a su proceso de recaudación de fondos con los países. Pero lo importante es que es como el centro donde van a salir las acciones que luego van a tener algún impacto en nuestro territorio. Creo que es importante de que haya no solo una participación de los pueblos indígenas dando seguimiento dentro del fondo, o sea, llegando a las reuniones, hablando con los delegados del gobierno sobre los puntos que queremos mantener sobre los derechos del pueblo indígena. Ese es un aspecto importante. Todo el trabajo en el Fondo Verde es una cosa, pero el otro aspecto que creo yo y cree el equipo de trabajo que es mucho más importante es que haya un proceso de incidencia a nivel nacional. O sea, muchos de nuestras organizaciones indígenas en América Latina no conocen quién es la autoridad nacional designada. Esta autoridad nacional designada es quien tiene la relación directa con el Fondo Verde del Clima. Y mucha gente no conoce. Entonces, ¿cómo vamos a hacer incidencia? ¿Cómo vamos a mantener una participación plena y efectiva que siempre estamos pidiendo si no nos estamos involucrando a nivel nacional con estas autoridades nacionales designadas? El otro problema que hay es que, o un desafío más que un problema, es que muchas de estas autoridades nacionales designadas son entidades financieras, o es el Ministerio de Hacienda y Tesoro, pero o el de Economía, pero muchas veces no conocen sobre el tema de pueblos indígenas, sobre los derechos de pueblos indígenas, sobre salvaguardas. Entonces es como un desafío que va aumentando esa separación, esa brecha entre pueblos indígenas y el acceso directo al fondo. Pero no significa que no hay posibilidades. Creo que el Fondo Verde, la Secretaría del Fondo Verde está muy enfocada ahora a que las autoridades nacionales designadas tengan un mayor contacto con actores locales, incluyendo a pueblos indígenas, pero sobre todo que aprendan de cómo
cómo pueden trabajar mano a mano con pueblos indígenas. Realmente no hay un mecanismo. Digamos, en el Fondo Verde tenés que acreditarte, igual que te acreditas para las COP o para otras conferencias. El proceso es un poco más fácil porque no tienes que presentar todo este papeleo, pero sí hay que acreditarse como observador. Y luego, como observador, uno tiene que tener, el desafío también es que tenemos fondos para dar seguimiento a estos procesos. El otro es eso, porque muchas de las reuniones son en Corea del Sur, el viaje es largo, los costos son altos. Entonces, para pueblos indígenas eso también ya es otro aspecto. A nivel nacional, aunque no hay un mandato del Fondo Verde o incluso de la COP para que involucre a pueblos indígenas, hay un movimiento interno entre los delegados de los diferentes estados presentes que sí están abogando para que a nivel nacional haya mayor participación de pueblos indígenas. En el documento sobre políticas de participación con actores se habla de actores locales o actores importantes, pero no se especifica pueblos indígenas. Pero el hecho de que la política diga de que debe de haber un mayor involucramiento en los procesos a los pueblos indígenas, eso ya nos deja una puerta abierta para que nosotros como organizaciones nacionales o regionales digamos, ok, aquí estamos, cómo podemos participar y cómo podemos hacer estos procesos más inclusivos. Claro, el Fondo Verde toca algunos de estos mecanismos del mercado de carbono. Nosotros desde dentro el equipo está tratando de incluir también que es todo el tema de soluciones basadas en naturaleza, todo el tema de inclusión de pueblos indígenas y salvaguarda de derechos humanos, pero hay otros mecanismos. El Fondo Verde, aunque es el mecanismo principal de la convención, no es el único. Entonces está el Fondo de Adaptación, hay otros mecanismos que tienen que ver con mercado. Y creo que por eso es importante en estas reuniones globales que no solo nos quedemos con la retórica de qué es lo que queremos acceder a fondos. Tenemos que ir tejiendo el trabajo alrededor de estos diferentes fondos que hay. Las zonas donde los pueblos indígenas estamos viviendo son las áreas donde hay mayor biodiversidad, son las áreas donde hay mayor cobertura de bosques en el mundo, no solo en América Latina. Y también son las áreas donde hay mayor impacto de cambio climático. Entonces, estas grandes, porque son unos proyectos inmensos, o sea, el proyecto más pequeño son de $10 millones, el más grande puede llegar a más de $250 millones. Entonces, imagínense un impacto de estos proyectos en estas áreas naturales, porque muchos de estos proyectos están enfocados a restauración de áreas, a mitigar a través de energías limpias. Entonces, energías limpias puede ser un concepto bueno, pero si no integras a las comunidades locales, a los pueblos indígenas en los procesos, puede ser esa idea de no hacer daño puede quedarse solo en una idea. Entonces, creo que es importante la participación de los pueblos indígenas. Por eso mismo, han sido los que han estado salvaguardando los bosques, los ecosistemas naturales, los ecosistemas de cuencas, muchas veces incluso sin apoyo de los estados. Entonces, la voz de los pueblos indígenas debe ser escuchada, porque al final es nuestra casa y vos no llegas a la casa de alguien sin pedir permiso, ¿verdad?